Ya estamos aquí con otro vídeo introductorio de la biología de segundo bachillerato. En este caso, pues es el tema del ciclo celular. Hay muchos conceptos que te van a sonar de otros cursos anteriores, pero vamos a profundizar un poquito más pues, en algunos conceptos, sobre todo del ciclo celular, de la mitosis y de la meiosis. Bueno, comenzamos. En primer lugar, vamos a citar el núcleo, porque bueno, pues va a ser importante en este tema. El núcleo, tú sabes que las funciones son regular la actividad enzimar, la actividad celular, controla también la división celular, es el responsable de que las especies se reproduzcan, contiene la información genética. Bueno, pues el núcleo va a ser importante en este tema porque vamos a ver que tanto la mitosis como la meiosis pues van a intervenir los cromosomas. Vemos aquí pues algún concepto más profundo respecto a otros cursos sobre la estructura del núcleo, como puede ser pues el tema de cómo es la membrana nuclear con su lámina media, con alguna estructura más que vemos aquí que tendrás que estudiar, y también pues otros dos componentes son el núcleo plasma y el nucleolo, que también profundizaremos a lo largo del estudio de este tema. Aquí te hago una pregunta. La pregunta es la siguiente. Los conceptos cromatina y cromosoma, que ya te suenan, que son antiguos, bueno, pues los dos están formados por ADN y histonas, como ves aquí. ¿Podrías decir entonces en qué se diferencian? Bueno, pues seguramente que lo has pensado y como habrás recordado, pues es el grado de empaquetamiento del ADN y las histonas lo que hace que hablemos en unos casos de cromatina cuando está poco condensado y de cromosomas cuando está más condensado, dado que su función es la misma. Aquí tienes un dibujo en el que observas pues, la doble hélice del ADN y aquí observas el ADN enrollado al lado de las histonas y cómo se va empaquetando en la estructura de solenoide en forma de cromatina extendida, condensada, hasta llegar a la estructura más condensada de todas, que es el cromosoma. Aquí ves cómo cromosoma, cromatina es lo mismo, solo se diferencia en el grado de condensación. Bueno, algo que también seguramente es de repaso es la estructura de un cromosoma, las partes que tiene. Aquí las tienes en esta tabla. Lo único es recordar el concepto de díada, que una díada es lo mismo que una cromátida, ¿vale? Son términos equivalentes. La cromática, que es la mitad de un cromosoma. Una cromátida está unida a la otra por esta zona de aquí que se llama centrómero. Por tanto, un cromosoma, que sería esto de aquí, también podemos decir que está formado por dos cromátidas hermanas o por dos díadas. Bueno, y el primer así apartado grande que vamos a ver es el tema del ciclo celular. Esto también lo habrás visto en cursos anteriores. Bueno, simplemente recordar conceptos como la cariocinesis y citocinesis, es decir, el ciclo celular comprende la división del núcleo y más la división del citoplasma. Y hay dos tipos de división celular, que es la mitosis y la meiosis, que veremos a continuación en detalle. Si empezamos explicando el ciclo celular, aquí tienes un esquema que lo representa, se llama ciclo. ¿Por qué? Porque una célula comienza el ciclo, como ves aquí, se divide, da lugar a otras dos células por mitosis y esa célula, cada una de esas dos células, puede volver a dividirse y así indefinidamente. Recordamos brevemente las fases del ciclo. El ciclo celular tiene una fase G1 de crecimiento. Luego, en esta fase G1 hay células, como células musculares o neuronas, que se pueden quedar en G0 durante mucho tiempo, pero si no, la siguiente fase es la fase S, en la cual se va a duplicar el ADN y algunas proteínas. Cuando el ciclo continúa, llegamos a la fase G2, en la cual sigue creciendo, se duplican algunos orgánulos y se prepara para la mitosis, y luego todo esto sería la interfase, esto que ves de naranja, aquí fase G1, S y G2, y luego estaría la fase M o fase de mitosis, que tiene sus 4 fases que tú ya conoces y que estudiaremos más adelante. Aquí te muestro el mismo ciclo celular, pero otro esquema que podría caerte en algún examen. Esto ha caído alguna vez en un examen de acceso a la universidad, y en el que se muestra el ciclo celular, pero fijándonos con las variables cantidad de ADN en función del tiempo.
Como ves, aquí en la fase G1, la cantidad de ADN, o sea, el núcleo, es de 4 picogramos y en la fase S se duplica hasta 8. Aquí se duplica y por eso pasamos de 4 a 8. En la fase G2 no varía la cantidad de ADN ni durante la mitosis, hasta que llegamos a telofase, que estaría profase, metafase, anafase y telofase. En la telofase, una célula con el doble o con 2 copias de los cromosomas se divide, como ves aquí, baja y da lugar a 2 células en las que cada una tiene 4 picogramos. Lo importante de esta gráfica es ver o entender cómo en la fase S se duplica el ADN. Una cosa que seguramente no hayas visto en cursos anteriores y que en segundo bachillerato se estudia es el control del ciclo celular. De manera sencilla y resumida en este vídeo introductorio vamos a comentar pues, los puntos principales de control del ciclo celular. El primer punto es el punto de restricción entre la fase G1, como ves aquí, y S, ¿de acuerdo? Cuando la célula termina G1 y empieza la fase S. El otro punto sería cuando termina la fase G2 y va a empezar la mitosis, y el otro punto sería cuando está en metafase, de ahí su nombre de M. ¿Qué se controla en cada punto? Bueno, pues en el primer punto de control, que es este punto de aquí, una vez que ha terminado la fase G1, lo que se mira o se comprueba es que el tamaño celular sea el adecuado y que el entorno es favorable para dividirse. Si esto es así, entonces la célula duplica su ADN en la fase S. Una vez que llegamos al final de la fase G2, entonces lo que se comprueba es si el ADN se ha replicado correctamente, no hay ningún error, y si el entorno es favorable, entonces la célula se va a poder dividir. ¿Que esto es así? Entonces, ¿qué pasa? Comienza la mitosis. Y cuando estás en la mitosis y llegamos a la metafase, ahí se comprueba si el uso acromático es correcto, ¿vale? Está colocado correctamente y los cromosomas están bien alineados. Si esto es así, todo es correcto, entonces la célula pasa de la fase de metafase a anafase para terminar la meiosis. Aunque hay más puntos de control, estos son yo creo que suficientes para un nivel de segundo de bachillerato. Simplemente vamos a nombrar aquí la proteína P53, que es importante porque un exceso o un defecto de ella pues va a producir errores en el ciclo celular, dando lugar o bien a que la célula se pare y se muera, o bien a que la célula se descontrole y produzca un tumor. Por tanto, la cantidad de proteína P53 se ha visto que es muy importante para que las células se dividan correctamente. Bien, vamos ahora con la mitosis y vamos a explicar brevemente pues las fases. Simplemente le voy a ir poniéndote diapositivas donde está todo explicado, pero yo voy a ir remarcando por decirlo de una manera cuál sería la idea principal de cada fase. De la profase, ¿qué decimos? Pues que los cromosomas están formados por 2 cromátidas y lo que más se observa en los dibujos es, como ves aquí, que desaparece la membrana nuclear y el centrosoma se va a dividir y va a dar lugar a 2 centrosomas, uno se dirige a cada polo. En la metafase, pues los cromosomas se sitúan en la placa ecuatorial. Luego llega la anafase, en la cual las cromátidas se van a desplazar a polos opuestos, cada una de las cromátidas hermanas, y luego en la telófase, pues lo que se vuelve a formar es la envuelta nuclear, se condensan otra vez, se descondensan los cromosomas, y luego tiene lugar la citocinesis. Esta citocinesis en células animales, como ves aquí, se produce por estrangulamiento en esta zona. Sin embargo, en células vegetales, como tienen pared celular rígida, lo que se forma es una nueva pared celular que separa las 2 células, ¿vale? Esta nueva pared celular se forma gracias al aparato de Golgi. Y así muy resumida, esta es la mitosis. Yo creo que esto ya lo sabías, simplemente es un poco de repaso. Aquí tienes unos dibujos por si quieres practicar, darle pausa al vídeo e intentar deducir en qué fase se encuentra en cada una de estas células, de estas fotografías que se te muestran. Por último, vamos a explicar pues cuál es la importancia biológica de la mitosis. En primer lugar, vamos a decir que la mitosis supone un mecanismo, es el mecanismo de reproducción de las células asexuales o de manera asexual, y otra importante característica o objetivo biológico es que la mitosis se utiliza cuando un organismo, una célula, quiere dar lugar a una proliferación o un aumento rápido de células. Esto, por ejemplo, ocurre en el embrión, ¿no? Pues cuando un cigoto se empieza a dividir, pues entonces ahí se producen muchas mitosis. O
cuando un tejido quiere crecer, por ejemplo los meristemos pues, de una planta. Por último te pongo aquí algunos ejercicios tipo los de acceso a la universidad, en los que te animo a que le des pausa al vídeo, lo leas y intentes resolverlos para ver si has comprendido estos conceptos de la mitosis. En este ejercicio ves cómo sería una interpretación del gráfico que hemos explicado anteriormente. Y por último, pues un último ejercicio para que pienses un poco y razones lo que has estudiado. Vamos ahora con la meiosis. La meiosis es un poco más complicada que la mitosis, serían como dos mitosis, por decirlo de manera seguidas, aunque tiene unas peculiaridades, en las cuales pues una célula diploide va a producir 4 células haploides, 4 gametos. Por eso la meiosis vamos a ver al final que es la división con la cual tiene lugar la gametogénesis. Y otra característica que vamos a ir explicando es que en la meiosis las células que se forman no son iguales a las células madre, no son clones, sino que se ha producido recombinación genética. Aquí tienes todas las fases y ahora vamos a ir explicándolas pues un poquito en cada una, diciendo cuál es la característica fundamental. Aquí tienes un esquema que puedes dar al pausa al vídeo y echarle un vistazo, fijarte en qué va pasando con los cromosomas. Bueno, y ahora vamos a explicar un poquito qué ocurre en cada una de las fases. En la profase, como ves aquí, pues lo más importante es la fase más compleja. Ahora estudiaremos en segundo bachillerato que tiene 5 fases y las iremos nombrando y viendo qué ocurre en cada una de ellas. Pero como ves aquí te he marcado ya en rojo pues palabras como entrecruzamiento, recombinación genética, quiasmas, que son palabras que tienes que tener en tu mente cuando estudies la profase. La primera fase de esta profase 1 es el leptoteno. En esta fase, como se observa en el dibujo, cada cromosoma todavía tiene 2 cromátidas, aunque no se verían al microscópico, y se forman ya las placas de unión, ¿vale? Que son esas zonas en las que el cromosoma está unido a la membrana nuclear. La segunda fase es el cigoteno. Aquí lo que ocurre, que es la fase más importante de la profase, ocurre la sinapsis o emparejamiento de cromosomas homólogos. Ahí, al emparejarse 2 cromosomas, habíamos dicho al principio del tema que 2 cromosomas, o sea, cada cromátida era una díada, por lo tanto un cromosoma es un bivalente y al tener 2 cromosomas unidos esto se llama una tétrada, ¿de acuerdo? Díada serían 2 cromátidas de un cromosoma y al tener 4 unidas, que se unen las 4, como ves en este dibujo, pues esto sería una tétrada. En la siguiente fase, paquiteno, ocurre el sobrecruzamiento, ¿de acuerdo? En la fase anterior se han unido y aquí, como ves, se intercambia el material genético entre cromátidas no hermanas, cromátidas homólogas no hermanas. La consecuencia de esto, que es una de las principales características de la meiosis, es que se produce recombinación de genes en los cromosomas. Se observa aquí con estos colores, ¿de acuerdo? Este cromosoma, que era de color rojo, tenía alelos dominantes, pues ahora tiene aquí una nueva combinación, que sería este alelo recesivo A minúscula y este alelo dominante B mayúscula. La siguiente fase sería el diploteno. En esta fase lo que empiezan a separarse los cromosomas homólogos, pero todavía se observan los quiasmas. Esto de aquí sería un punto de unión o quiasma, y esto de aquí también. Y la última fase, la diacinesis, en esta pues simplemente se empiezan a hacer ya visibles las cromátidas. Aquí quedaban los quiasmas que se han separado y estos son los cromosomas una vez terminada la profase. Una idea importante es que el quiasma es la manifestación citológica del sobrecruzamiento, es decir, el quiasma, hasta aquí, es lo que nosotros vemos, ¿vale?, en una célula. La recombinación genética la recombinación es la consecuencia genética. Nosotros no vemos los genes recombinados, porque nosotros lo que vemos son los cromosomas, pero son consecuencia, la recombinación es la consecuencia de que haya quiasmas. Bien, con esto habríamos terminado la profase 1. Ahora pasaríamos a la siguiente fase, metafase 1. Aquí voy a ir un poquito más sin detenerme tanto porque es más sencillo. Aquí simplemente pues los cromosomas homólogos
se colocarían en la placa metafásica. Luego ocurriría la anafase 1, en la cual se distribuyen al azar los cromosomas homólogos. Aquí se ve cómo las fibras del hueso acromático tiran de los centrómeros y separan los dos cromosomas homólogos. Esta es una diferencia con la mitosis, en la que se separan cromátidas. Aquí se separan cromosomas homólogos. Y esto va a tener una consecuencia. ¿Cuál es? Que si se separan cromosomas homólogos, después de la telofase, en la cual se separan, no se forman dos células, se separa esta célula en dos, pues entonces se va a producir la reducción cromosómica. Y si tenía una célula diploide, pasaría a tener una célula haploide, es decir, con un solo juego de cromosomas homólogos. Termina aquí la primera división meiótica. Nuestra célula ahora mismo estaría en esta situación. Partiríamos de una célula 2N y después de estas divisiones pues tendríamos dos células, en este caso haploides. La interfase, que es muy pequeña en la meiosis, entre la meiosis 1 y la meiosis 2, no tiene síntesis de ADN, por tanto no se vuelve a duplicar el ADN y continuaría con la segunda división meiótica. La segunda división meiótica es como una mitosis. Ahora sí, tiene las 4 fases, ya verás que ocurre lo mismo que en la mitosis, con la diferencia de que en anafase se van a separar cromátidas y no cromosomas. Vamos allá. En la profase 2, como ves aquí, pues simplemente lo más importante es que desaparecen las membranas nucleares. En la metafase 2, los cromosomas, en este caso son N haploide, se disponen en la placa ecuatorial. ¿Para qué? Pues para separarse en la anafase. Se separan los dos cromátidas. Aquí fíjate que, como teníamos N cromosomas, se separan ya las dos cromátidas. Esto sería, por tanto, la anafase 2, si recuerdas, sería pues igual como una anafase mitótica. Y luego ocurre la telofase 2, con la que termina la meiosis, en la que se vuelven a formar las envolturas nucleares y se produce la citocinesis. Por tanto, tenemos al final las 4 células haploides del final de la meiosis. Igual que hicimos en la mitosis, vamos a comentar brevemente el significado biológico de la meiosis. Como ves aquí, pues tiene 3 cosas que son importantes. Una, este entrecruzamiento produce variabilidad genética en las células, por tanto los gametos nunca van a ser iguales, ni entre sí, ni iguales a la célula madre. Se reduce a la mitad el número de cromosomas para que los gametos sean haploides y luego puedan fusionarse y dar un cigoto nuevamente diploide. Y luego este hecho de variabilidad genética lo que hace es que es la base para que actúe la selección natural y evolucionen especies y aparezcan otras nuevas. Aquí te muestro un pequeño gráfico para que repases la meiosis, en el que están representadas todas las fases, y con esta nomenclatura lo que se muestran es el número de cromosomas, con este número aquí 2N, y luego entre paréntesis está puesto el número de cromátidas que tiene cada cromosoma, porque es algo que a veces solemos confundir. Por ejemplo, nosotros cuando partimos de una célula madre es diploide y tiene 2 cromátidas por cromosoma. Bien, cuando ocurre la meiosis 1, pues fíjate que en telofase anafase se separan los cromosomas homólogos y por tanto en telofase la célula es haploide. Pero es haploide y cada cromosoma tiene 2 cromátidas. Te fijas, tiene 2 cromátidas, por eso este número 2. Porque lo que se han separado son los cromosomas, no las cromátidas. Al separarse los cromosomas, paso de una célula diploide a una célula haploide. Y ahora, en la segunda división meiótica, como ves aquí, lo que se van a separar en anafase son las cromátidas. Por tanto, paso de tener una célula haploide con 2 cromátidas por cromosoma a tener una célula haploide pero con una cromátida por cromosoma. Aquí se ve, con una cromátida por cromosoma. Esto es importante que lo memorices y que lo entiendas, sobre todo porque te pueden hacer preguntas de este tipo. Podrías dar al pausa a esta imagen y estudiarla o tratar de comprenderla. Y por último, vamos a explicar pues un proceso que se realiza mediante meiosis, como es la gametogénesis. En este caso, ¿qué tienes que tener claro? Bueno, pues simplemente si ves este esquema, esto sería la representación de una meiosis, y lo que hay que tener claro son los nombres de las células que comienzan cada fase. Como ves en este esquema, los espermatocitos de primer orden, aquí están, son los que comienzan la meiosis. La meiosis comienza aquí, en el punto 3, lo ves aquí.
Entonces los espermatocitos de primer orden, que son diploides, comienzan la meiosis. Tras la meiosis 1 tenemos los espermatocitos de segundo orden, que como ves ya son haploides. Y luego, tras la meiosis 2, obtenemos las espermátidas, que siguen siendo haploides y que se diferenciarán en los espermatozoides, que son los gametos. ¿Qué ocurre en la ovogénesis? Pues el proceso es análogo. Los ovocitos de primer orden son los que comienzan la meiosis, aquí lo ves, son diploides. Luego, tras la meiosis 1, obtenemos los ovocitos de segundo orden, que ya son haploides, porque ha ocurrido la telofase 1. Y luego, después de la meiosis 2, obtenemos la ovótida, que es el gameto y que va, bueno, es la célula haploide que va a dar lugar al gameto. ¿Qué diferencia hay entre la espermatogénesis y la ovogénesis? Pues como ves aquí, se ve aquí en esta imagen, pues estas 4 células rosas, de color rosa, es que en la espermatogénesis, como ves aquí, de cada espermatocito de primer orden se forman 4 gametos masculinos. Sin embargo, aquí en la ovogénesis, de cada ovocito de primer orden se va a formar solamente un gameto, y las otras 3 células, de las 4 que se forman, 3 van a formar corpúsculos porales, que son células que degeneran y que no son gametos, es decir, solo se forma un gameto. Por tanto, en espermatogénesis se forman 4 por cada célula, 4 gametos, y en ovogénesis 1 solamente.